Muchas personas piensan en la vida en el campo como un paraíso perfecto, donde cultivar tu propia comida, generar tus propios recursos, ser autosuficiente energéticamente y económicamente. En este episodio te hablo de esta idea idílica y lo analizo, como siempre, basándome en mi experiencia desde el mundo rural. ¿Hasta qué punto es posible, es realista una vida autosuficiente en el mundo rural? Vamos a verlo. Soy Raquel y te doy la bienvenida al espacio de la ciudad al campo. Si quieres irte a vivir al campo, pero tienes dudas grandes y pequeñas, quédate conmigo porque en este espacio te voy a dar un montón de ideas para que puedas dar ese paso de la ciudad al campo. ¡Vamos! Obviamente cada persona tiene su idea de lo que es la autosuficiencia. Hay quien piensa en ser totalmente autosuficiente, incluso estar lo más fuera posible del sistema, y hay quien piensa en opciones intermedias. Voy a hablarte de 3 puntos claves que están totalmente relacionados con esa idea de autosuficiencia, que son la alimentación, la energía y el transporte. Lo voy a hacer de una manera global, pasando por encima de cada tema y marcando esos puntos a tener en cuenta en cada uno de ellos. No voy a entrar en detalles, ¿vale? Es una visión general que espero que te dé una idea de todo este tema. Vamos con el tema de la alimentación. Cuando pensamos en alimentación autosuficiente o autónoma, o como quieras llamarla, la que produces tú con tus recursos, nos referimos a agricultura y ganadería o a cría de animales para su consumo, de su carne o de sus derivados. Si nos referimos a agricultura, hablamos o bien de una finca donde se plantan diferentes tipos de productos, de vegetales, o de huerto, es decir, una extensión de terreno cultivable, siempre con acceso a agua. Es muy importante para la agricultura conocer bien y contar con el clima de la zona. Por ejemplo, yo estoy en la zona centro-oeste de Francia, donde el agua no es un problema, pero el frío y la escasez a veces de luz solar sí que lo son. Eso quiere decir que si yo quiero tener un huerto para mi consumo doméstico de vegetales, pues solo lo puedo hacer durante unos meses al año, porque en invierno no crece nada y el invierno es muy largo. Eso quiere decir que solo tienes disponible de manera autónoma o autosuficiente unas verduras de temporada. Eso quiere decir que o bien acostumbras tu dieta a la verdura de temporada, como se hacía antiguamente, o utilizas sistemas de conservación para almacenar esa verdura que podrás consumir todo el año, o tienes que comprar lo que te falta en el comercio o intercambiar con productores de la zona. Así es que, obviamente, el huerto depende de la zona, el clima, el acceso al agua y la dieta que quieras tener. Y, por supuesto, el acceso a las semillas de siembra de todo eso que quieras plantar. Con la cría de animales tienes que tener en cuenta igualmente la extensión de terreno necesario y la alimentación de los animales. Muchísimos animales no pueden vivir solo de hierba o de las sobras que se generan en la casa. Necesitan grano o cereales para su alimentación y hay que tener en cuenta cómo conseguir ese alimento extra necesario. Si lo cultivas tú, si lo consigues de otras personas, si lo tienes que comprar en el comercio. Tanto en agricultura como en cría de animales hay que adquirir muchísimo conocimiento en el cuidado de la tierra, las plantas y los animales. Un conocimiento que se irá agrandando a partir de la experiencia propia y es un proceso largo. En el mundo rural todo tiene sus tiempos y sus ritmos, nada es inmediato. Y por supuesto hay que aprender a utilizar y hacerse con una buena cantidad de herramientas necesarias para trabajar la tierra, el huerto y el cuidado de los animales. Luego tenemos la parte de la energía y los recursos. Como te comenté antes, el agua es un bien necesario e imprescindible tanto para consumo propio como para el crecimiento y cuidado de animales y plantas. En un territorio necesitas saber dónde está el agua y qué acceso puedes tener a ella. Hay quien piensa, busco agua subterránea
Hago un pozo y se acabaron los problemas. O tengo por aquí un río que pasa, pues capto el agua y ya está. Pero cuidado, porque hay que conocer la reglamentación y la regulación de la zona donde quieres llevar a cabo el proyecto. Probablemente haya países o regiones muy grandes o muy despoblados o donde simplemente acceder a ciertos recursos y crearte tu propio Edén sea más fácil que en otros. Las zonas que conozco en España y en Francia hay una fuerte regulación y legislación de lo que se puede y lo que no se puede hacer, de lo público y lo privado, de lo común y de lo intocable. Y no me refiero solo al acceso al agua, sino a lo que haces en un terreno, aunque sea tuyo, de lo que construyes, de cómo gestionas tus residuos, y para eso, en la regulación, España se lleva el premio gordo, te lo aseguro. Te pongo un ejemplo concreto. Hace unos meses supe de un pequeño pueblo de Asturias, de muy pocos habitantes y muy pocas casas, donde tradicionalmente la gente tenía sus animales, el ganado, en la planta baja de la casa y la vivienda en la planta de arriba, en la parte de arriba. Eso se ha hecho así durante muchísimos años en muchos países. Bien, pues según la regulación vigente, según la normativa actual, no se pueden tener animales, ganado, en el núcleo urbano de una población. Tienen que estar a no sé cuántos metros fuera del pueblo. ¿Qué pasa? Pues que aprovechando rencillas y disputas entre vecinos, uno denunció a otro y a este otro se le acabó tener sus 10-12 vacas, no tenía más, en la parte baja de su casa, porque así lo dice la ley. ¿Es justo? ¿No lo es? No voy a juzgarlo en este momento, solo aporto el dato. Pero sí que es cierto que muchísimas leyes y regulaciones se hacen de manera extremadamente global, sin tener en cuenta casos específicos y que acaban afectando actividades esenciales. Pero bueno, lo cierto es que hay una especie de guerra encubierta a los productores agrícolas y ganaderos por intereses superiores que, bueno, no es tema de este episodio concreto. Volviendo al tema de la energía y los recursos, he hablado del agua. Vamos a ver ahora el tema de la electricidad. La electricidad es otra energía, otro recurso necesario para muchísimas tareas, eso es indudable. Y la electricidad se puede producir de diferentes maneras, con agua, con energías fósiles como el carburante, gasolina o gasoil, con energías llamadas renovables, a partir del viento o el sol, o con muchas otras fuentes a nivel industrial. Pero a nivel doméstico, a nivel de autosuficiencia, la manera a la que puedes optar para generar energía para el autoabastecimiento son estas: el agua, el viento, el sol, la madera o el carbón o los carburantes, la gasolina o gasoil, pero que estos por supuesto no puedes producir por ti mismo. Aunque está el tema de los biodiesel y bioalcoholes, que ahí hay un tema a investigar. Pero de nuevo, teniendo en cuenta la zona donde quieres llevar a cabo tu proyecto de vida autosuficiente, tendrás que estudiar qué ofertas son más rentables, prácticas y fiables. Muchas veces necesitas una combinación de varias fuentes de energía y en muchos casos deberás adaptar el consumo y el tipo de aparatos eléctricos conectados a esa fuente de energía, al tipo de instalación y de suministro que tengas. Es un tema realmente apasionante, a investigar y a estudiar a fondo, pero tienes que tener en cuenta que también hay mucho marketing malo y mucha propaganda absurda de productos que están comercializando y que ni de lejos ofrecen lo que promete su publicidad. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas, en un almacén de bricolaje, vi un kit de placas solares a instalar uno mismo, instalación en 2 clics casi ponía, que prometía un ahorro de más del 15% en la factura de luz anual. Y yo lo miré y lo remiré. Estuve mucho rato mirando la información técnica que había expuesta. Y de verdad, lo mirase por donde lo mirase, aquello era un camelo. Más de 600 euros en una instalación que te da 300 vatios. 300 vatios hora nominales, que no son reales, porque siempre hay una pérdida de energía. ¿Sabes lo que son 300 vatios? Teniendo en cuenta que además no son continuos 24 horas, porque obviamente las placas tienen una captación solar limitada a la luz solar que reciben. Y no te lo pierdas porque eran paneles para instalar en vertical, sobre una pared, no para tejado. Pues eso, un camelo, por no decir algo más fuerte.
que quizá pueda servir para casos puntuales, como para autocaravanas, para barcos, pues quizá sí, pero para una casa, desde luego, que yo no lo veo. Pero vaya que hay otros sistemas de instalaciones solares, también eólicos, para uso doméstico, que están muy bien pensados y con materiales muy eficientes. Hay muy buenos profesionales que saben dónde y cómo es eficiente invertir en una instalación renovable, sea del tipo que sea, pero que te vaya a ser rentable de verdad. Pero, obviamente, también hay mucho engaño, de verdad, en todo esto del rollo verde. No estoy diciendo que las energías renovables sean un camelo, ni mucho menos. Hay muchísimos avances tecnológicos en este terreno y, por supuesto, se puede llegar a instalaciones autónomas magníficas, con mucha inversión, eso es cierto, o bien teniendo en cuenta que en muchas ocasiones tendrás que contar con otras fuentes de energías alternativas. Por ejemplo, el tema de la calefacción. En climas fríos, como he mencionado, en lugares donde hay mucho bosque o donde hay acceso a madera de bosque o de poda, pues tiene muchísimo más sentido una calefacción, que es absolutamente necesaria, de quema de madera que de cualquier otra cosa. No es lo más cómodo, pero aquí sí que es lo más sostenible económicamente y eficientemente. Para tareas del campo, el uso de energías fósiles como gasoil o gasolina todavía es una necesidad, porque el uso de maquinaria agrícola es muchas veces imprescindible y la más potente y eficiente es la que funciona con estos recursos. Y esto me lleva al tercer punto, al tema del transporte. Desde mi experiencia, desde mi realidad y mi visión, veo de momento difícil abandonar el vehículo de combustión en el medio rural, sea vehículo agrícola o de uso doméstico profesional. Por supuesto, cada zona es diferente, pero en el caso que conozco, esta parte rural de Francia en la que vivo o la parte en la que viví en España, con inviernos fríos, los vehículos eléctricos, para muchas actividades cotidianas o laborales, no son una opción. No tienen la suficiente potencia ni se adaptan bien a climas extremos, por no hablar ya de su precio, claro. Y por supuesto, el transporte en bicicleta y estas historias que son muy guays para la ciudad, pues en el campo, en algunos momentos puntuales sí, pero no como sustituto de lo actual. En definitiva, vivir en el campo tiene sus propias peculiaridades. Una vez que te planteas un proyecto de autosuficiencia, debes investigar muchísimo, conocer sobre todo la normativa y legislación de la zona para saber qué puedes y qué no puedes hacer. Investigar sobre los recursos disponibles, sobre los tipos de instalaciones necesarias. Asesorarte con buena documentación, con buenos profesionales, contrastar la información, conocer la inversión real necesaria y su rendimiento. Y también conocer lo que ya existe en el lugar, cómo lo están haciendo los autóctonos. En el fondo, como siempre, para todo en esta vida, el conocimiento es imprescindible. Para llevar a cabo un proyecto de autosuficiencia a largo plazo hay que formarse de manera continua en todo lo que es agricultura, ganadería, conservación de alimentos, sistemas energéticos, en construcción, reparaciones, en utilización de herramientas, incluso un paso más allá, en temas de salud, en uso de plantas medicinales, en primeros auxilios. Es un proyecto apasionante, a largo plazo, que cada uno puede llevar a su medida, teniendo en cuenta muy mucho las condiciones del lugar donde vive y de sus propios recursos y aptitudes. ¿Se puede vivir en el campo y ser autosuficiente? Pues depende de lo que busques, pero en cierta medida, quizás no totalmente, sí que se puede. Lo que es indudable es que es un proceso que da mucha satisfacción y beneficios a largo plazo. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Si es así, déjame tu like, tus opiniones y tus comentarios. Y ya sabes, si te interesan todos estos temas, suscríbete a este canal, desde donde me escuches, sea tu plataforma de podcast, sea YouTube, para no perderte nuevos episodios. Si quieres ir un paso más allá, si quieres dar el paso de irte al campo, si es tu proyecto de vida y quieres acelerar ese proceso, aprovecha la oferta de verano que estoy haciendo en mi curso Prepárate para irte al campo. Un curso práctico, online, con clases en vídeo, ejercicios prácticos y soporte por email. Y accesible desde cualquier dispositivo, también desde tu móvil.
Hasta el 21 de septiembre lo tienes de oferta y si eres suscriptor de mi lista de correo, además te regalo una consultoría online por videollamada de 45 minutos conmigo. ¿Quieres conseguir un plan para irte al campo en un tiempo realista y viable? Pues no dejes pasar esta oportunidad. Más de un centenar de alumnos han pasado por el curso. Algunos de ellos son de esos que ya se han ido al campo. Tienes toda la información en delaciudadalcampo.com/prepárate. ¿Quieres ser suscriptor de mi lista de correo? Pues accede a delaciudadalcampo.com/me suscribo, porque además de llevarte una consultoría gratis si te apuntas al curso Prepárate para irte al campo, te vas a llevar también gratis la guía de la ciudad al campo en 3 pasos. Una guía donde explico de una manera sencilla y práctica cómo abordar este proceso. Además, allí suelo compartir muchas otras cosas que solo comparto con los suscriptores. Reflexiones, consejos, experiencias y algún que otro audio privado. Pero solo lo comparto allí. Y además te aviso de todos los episodios que publico. Ya sabes, delaciudadalcampo.com/me suscribo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.